el amor como lo conocemos tiene 100 años. ¿Qué dirías que funciona hoy en día o cómo se conecta con alguien? No estamos acostumbrados a conectar desde un espacio vulnerable, pero paradójicamente, cuando nos abrimos emocionalmente, es cuando conectamos. Mucha gente cree que es una emoción esta parte del amor. Y en parte sí, pero ¿qué tanto? Más que una emoción es una decisión. Muchas veces lo confundimos. Creemos que es amor, pero en realidad es enamoramiento. Y hay muchos estudios de cómo los químicos del enamoramiento son tan adictivos y tienen el mismo efecto que consumir cocaína. Los hombres y las mujeres hoy en día ya no son compatibles. ¿Por qué? Número 1, la hipergamia. Número 2, los hombres invisibles adormecen su dolor, adormecer el dolor. Y número 3, ¿Qué tan bueno es demostrar demasiado interés? Porque a veces cuando uno demuestra mucho interés, sucede un efecto contrario al que uno quiere recibir. cuando tú persigues a alguien, tu valor baja. Nos guste o no, así funciona nuestro cerebro. Nuestro invitado el día de hoy es Sebastián Struck. Sebastián es creador del proyecto llamado Maestría Emocional, un movimiento que impacta a millones de personas mes a mes. Sebastián es escritor y además es empresario. Sebas, bienvenido. El incremento de relaciones que se dan por internet ya es del 50-60% de relaciones que inician por aplicaciones de citas o por redes sociales. Hay menos interés, más en hombres, pero también en mujeres, en buscar tener una relación. Japón es una de las sociedades que nos pueden servir como advertencia de lo que puede pasar si nos perdemos tanto en la tecnología, en redes sociales. Ya no están interesados en tener relaciones románticas, incluso relaciones sexuales. ¿Tú crees que en el fondo hoy en día hay una preferencia de prefiero estar solo, dada la complejidad de las relaciones, dada la complejidad de las personas, prefiero y es mejor para mí estar solo? Cuando hay un dolor al que ya me acostumbré, voy a preferir eso antes que arriesgarme a un posible dolor más grande. ¿Qué pasa cuando alguien hoy en día ya se acostumbra a esta soltería y se cierra a las relaciones? El aspecto más importante que impacta más nuestra vida, nuestra plenitud, nuestra felicidad, son las... Sebas, hablemos de un tema muy interesante, de un tema de algo que hoy en día se está viendo, de algo que hoy en día está creciendo y creo que es bastante alarmante. Hoy en día hay una epidemia de solteros. La soltería está subiendo, en lugar de estar bajando, está subiendo. Sí. Nunca antes había habido tanta gente soltera y tantos criterios. Entonces, ¿cuál es la estadística hoy en día, Sebas? ¿Cuál es la situación actual, el panorama actual de esta epidemia que estamos viviendo? Pues hay muchísimas estadísticas, ¿no? Dependiendo de, qué género veas, ¿no? Para los hombres hay un crecimiento impresionante de hombres invisibles, ¿no? En donde entre, 25, 30 años, pues no están teniendo citas, las aplicaciones, redes sociales no funcionan para ellos, en donde solo el 10% de los hombres son los que logran tener la atracción de las mujeres y el otro 90% son esos hombres invisibles. Entonces, y normalmente si ves a esos hombres que si quitas las aplicaciones y se conocen presencialmente, pues tal vez tienen mucho humor, o sea, tienen otras cosas, pero que en línea, en aplicaciones, no está funcionando para ellos. Esa es una de las estadísticas. Y por otro lado, las mujeres, igual, gracias a redes sociales, gracias a aplicaciones, pues tienen muchísima atención, la gran mayoría, pero llega un punto que esa atención desaparece, ¿no? Llegan 35 años y empiezan a ya no tener esa misma atención y se está viendo cómo muchas mujeres de esa edad, pues, ya no tienen hijos, se están quedando como solteras, cuando en realidad sí querían tener hijos, ¿no? Entonces, sí, es un problema como a nivel mundial y son muchos factores que nos han llevado hasta aquí. Totalmente. De hecho, tengo dos estadísticas muy interesantes que aprendí de ti. Primero, más mujeres sin hijos a los 30 que con hijos. Pero además de esas mismas mujeres, 4 de 5 que no tuvieron hijos, sí los querían tener. Sí, los querían tener, exactamente. Híjole, qué fuerte. Oye, Sí. Sebas, platícame, ¿cómo llegamos hasta aquí o cuál sería
la historia del amor que se ha vivido para llegar hasta hoy en día, la situación actual que se está viviendo? Sí, es una muy buena pregunta y es algo que he platicado. Normalmente pensamos, sobre todo por las películas, ¿no? En donde vemos al caballero en la época medieval luchar por amor y conseguir a su pareja. Y como observamos la historia a través de nuestros lentes, a través de nuestras creencias, pero la realidad es que no ha sido así. O sea, el amor como lo conocemos tiene 100 años. Y es muy loco pensar en eso, pero es así. El matrimonio inició como un tema de propiedad, de a quién le heredo mis tierras y mi propiedad, ¿no? No era un tema de amor, ¿no? Y si lo piensas antes, vivíamos en manada y parto mucho de la psicología evolutiva. Es como mi área que más estudio. Entonces, si observas eso, cómo funcionaba cuando estábamos en manada, antes de ser sedentarios, pues literalmente todos tenían relaciones sexuales con todos y no sabían de quién eran los hijos. Así era un poco, ¿no? Empieza el sedentarismo, ¿no? En civilizaciones como Egipto y de repente, ok, ¿de quién es esta tierra? Entonces empieza el matrimonio como una forma de dejar eso. Claro. Entonces el matrimonio no era por amor. Incluso en la época medieval, hasta esa época tampoco, ¿no? Donde tenías un arreglo político y lo sabemos, ¿no? Como de la realeza, pero no solo aplicaba a la realeza, también a todos los demás. Era un arreglo y fue hasta 1750, como la era de la Ilustración, donde estos intelectuales empezaban a escribir libros y novelas y empezaron a describir como el romanticismo, ¿no? Es la época del romanticismo donde ya había matrimonio por amor y relaciones. Entonces, las relaciones donde había amor eran las excepciones. Ok. ¿No? Entonces, estos intelectuales lo empiezan a describir en sus libros y se empieza a popularizar, ¿no? Y sí, en 1800 como que ya había alcanzado toda Europa y empieza a haber estos matrimonios en donde tenían el matrimonio arreglado, pero pues se escapaban, huían y se casaban con alguien más por amor, ¿no? Entonces, por eso digo que el amor como lo conocemos tiene 100 años. Y lo más impresionante es que pues sigue evolucionando y estamos viviendo uno de los cambios más grandes. Entonces, hay muchas cosas de nosotros que instintivamente siguen teniendo muchísimos años, o sea, como actuamos de la misma forma que hace millones de años, pero ahora con toda la tecnología, con todo esto, pues exponencia ciertas cosas que pues no estamos preparados para hacer los cambios. Claro. ¿No? Y toda esa historia da un poco a entender que de cierta forma este concepto de lo que estamos viviendo hoy en día, de cierta forma es inventado. Exacto, exactamente. Entonces, todo lo que conocemos es inventado. O sea, ¿a cuántas personas amar? El matrimonio, todo es una invención. Y me atrevería a decir que incluso hay un gran debate, ¿no? De que si el ser humano es monógamo o no. Y el 97% de los seres vivos en el planeta no son monógamos. Y hay muchos científicos que hablan de que el ser humano no es monógamo. Por naturaleza, por biología. Creo que somos monógamos por elección. Y yo sigo creyendo en la monogamia, pero es como una elección consciente. No es porque sea nuestro instinto. Entonces, es muy paradójico, porque si aceptamos eso, de decir, a ver, somos polígamos, pero elegimos esto, ¿no? Es muy diferente cómo tratamos muchos temas, cómo tratamos la infidelidad, cómo tratamos el elegir una pareja. Es uno de los aspectos como más importantes, ¿no? Y viendo esta historia, ¿cómo cambia el pasar de eso que era antes a que ahora vivimos en ciudades más grandes, con más opciones? ¿Cuál es el cambio, Sebas? Pues es que imagínate, mi bisabuela se casó a los 15 años, ¿no? En San Luis Potosí, literalmente con el vecino que conoció, ¿no? Y alguien que le llevaba 10, 15 años.
¿no? Y era muy normal, así de, pues, casi, casi te rapto. O sea, y era normal. Ajá. Y no había muchas opciones, ¿no? Eran ciudades pequeñas, pueblos, etcétera. Entonces te casabas, elegías a la primera persona con la que había una conexión física. Ujú. Y había un acuerdo religioso, etcétera, el matrimonio, para quedarte con esa persona toda la vida. Ahora imagínate 1950, Nueva York, es completamente diferente, Ujú. ¿no? O sea, la gente empieza a decir, wow, ¿cuántas personas hay? Y me doy cuenta de que, pues, esa conexión física no, o sea, no existe solo una persona o una alma gemela. Nuestra generación ya no cree en el amor a primera vista, Mm. ¿sabes? Y creo que muchos jóvenes ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera entra en el vocabulario de amor a primera vista. Pues no, eso ya dejó de existir para las generaciones más jóvenes. Entonces, se dan cuenta que ya no existe una alma gemela, ¿no? Hay muchas personas que son compatibles con nosotros y más bien se convierte en alma gemela con el tiempo y con la decisión. Entonces, lo que represento es como un romanticismo 2.0, Ok. ¿no? En donde somos conscientes de nuestra biología, de nuestro instinto, pero seguimos eligiendo. Ujú. Entonces, para esto, obviamente, hay que saber elegir bien, porque ya no solo es la atracción física, ya no solo es la conexión física. Ahora con más opciones, ¿no? Con la ciudad, con internet, con redes Exacto. sociales y con nuestro crecimiento en conciencia, pues ahora vemos más allá del físico, ¿no? Entonces ya nos importa una conexión mental, una conexión emocional, incluso una conexión espiritual. Entonces se vuelve más complejo esa elección, ¿no? Y ya hay más, pues sí, categorías, ¿no? De decisión. Dirías que hoy en día se está buscando algo quizás un poco más profundo, que antes que era más superficial, más físico. Exactamente. Yo creo que este es el cambio que ha sucedido. Tal vez no o sea, como en todo el mundo, Ujú. ni en todas las comunidades, pero sí. O sea, creo que a medida que el ser humano crece en conciencia, busca cosas más específicas. Y creo que muchas personas lo han vivido, ¿no? Ujú. O sea, te metes en temas de desarrollo personal, de psicología, de esto, y como que ya buscas una conexión más profunda. O sea, como que Ya no te llena solamente. ya no te llena solamente la parte física. Entonces, por un lado, es muy bueno que ahora haya más opciones, pero también tenemos que saber lidiar con eso, Ujú. ¿no? Entonces, sí, creo que hay un aspecto, por ejemplo, de los hombres, que venimos de una cultura que se nos ha enseñado a no llores, Ujú. sé fuerte, como que todo esto que nos dicen, y pues se cierran mucho a ser vulnerables, Ujú. ¿no? Y a desarrollar esta parte de inteligencia emocional. Y por otro lado, las mujeres no tienen pues sí, ese juicio, Ujú. ¿no? No tanto. Y muchas veces son mucho más emocionales, sensibles, etcétera, y desarrollan más esa parte. Entonces hay un problema también de conexión en donde hombres y mujeres, por muchas razones, pero una es esta parte de inteligencia emocional, ya no son compatibles. En donde la mujer busca también esta parte de inteligencia emocional, de desarrollo personal, y ya no lo está encontrando en muchos hombres, ¿no? Ok, Sebas, te escuché decir algo y me llamó la atención. Comentaste que esta parte del alma gemela o esta parte del amor es una decisión. Y te lo pregunto porque mucha gente cree que es una emoción esta parte del amor. Y en parte sí, pero ¿qué tanto más que una emoción es una decisión? Sí, es que muchas veces lo confundimos, ¿no? Y creemos que es amor, pero en realidad es enamoramiento. Ujú. Son químicos para perpetuar la reproducción, Ujú. ¿no? Y hay muchos estudios de cómo los químicos del enamoramiento, sobre todo en los primeros meses, incluso llega hasta un año, son tan adictivos y tienen el mismo efecto que consumir cocaína. Oh. O sea, y probaron
sí, con estudios con MRI, y veían cómo se encendían las neuronas con ambos y era igual, o sea, parecía un árbol de Navidad encendido completamente. Entonces, pues, obviamente con tanta emoción, con tanto enamoramiento, pues vas a pensar que es amor, ¿no? Y muchas veces ahí es cuando elegimos mal. Ujú. Elegimos desde este aspecto instintivo, físico, Ujú. que es importante, pero creo que también es muy importante meterle la razón, ¿no? Porque en esos momentos la emoción nos ciega Ujú. y creemos que es la persona perfecta y, ¿sabes? O sea, como que nos encanta esa etapa, ¿no? Sí, Del sí, enamoramiento y es sí. lo que conocemos en las películas y nadie ve, ok, ¿qué pasó después? ¿Sabes? O sea, ok. Después de los 5 años de enamoramiento. No, o sea, acaban y felices para siempre, ¿no? Es a ver, ¿cómo fue su relación? O sea, Ajá, ¿qué pasó después ajá, del primer año de que ya pasó el enamoramiento? ajá. ¿No? Entonces, nos encanta esta etapa, ¿no? Que si las mariposas en el estómago, la emoción de darle la mano y perderte en sus ojos, nos encanta esa parte. Y muchas veces lo confundimos, ¿no? Y cuando yo digo, híjole, no, pues es que tienes que elegir a alguien. Mucha gente me dice, ¿cómo? ¿Es algo que se elige? Pues es algo que se da naturalmente. ¿Para qué meterle tanta cabeza? O sea, como que a mucha gente no le gusta esta parte Ujú. como que sea muy intelectual la parte romántica, Claro. ¿no? Pero sí, sigo defendiendo que pues tienes que saber bien elegir. Oye, antes de entrar a ese tema que es muy importante, vamos a ver cómo elegir bien y cómo no repetir patrones, que pasa mucho. Mientras hablabas me surgió una duda. Entonces, ¿la atracción dirías que es un tema biológico o dirías que es un tema psicológico? ¿O que debería de serlo? Qué buena pregunta. Son las dos. Hay un aspecto biológico completamente, ¿no? Las feromonas. Ujú. Y de hecho, hice un experimento de compatibilidad muy interesante en donde primero les tapo los ojos a las personas, ¿no? El primer video que hice es una chava con 4 prospectos. Ujú. Y con los ojos tapados se abrazaban y si querían, se besaban. Entonces, la idea de esto es conectar a través simplemente del olor, o sea, Ujú. de las feromonas, porque eso pues te da mucha información de la compatibilidad Ujú. química, ¿no? Que muchas veces pues ya no lo tomamos en cuenta, pero es muy importante. Y después hay este aspecto que mencionabas de la psicología, ¿no? Ujú. Entonces sí, hay un aspecto biológico que no controlamos, no podemos controlar quién nos atrae y quién no, ¿no? Pero también hay un aspecto psicológico eh, que nos atrae quien recrea el tipo de amor al que nos acostumbramos de pequeños. Ok. Y muchas veces por eso acabamos eligiendo mal y acabamos con malas historias de amor. ¿Por qué? Porque eso a lo que nos acostumbramos de niño puede no haber sido muy sano, ¿no? Entonces, si yo tenía unos padres que eran muy críticos o ausentes o tal vez muy depresivos y yo todo el tiempo tenía que ser humorista y estar en buen estado de ánimo, yo recibo ese tipo de amor que viene acompañado de estos aspectos negativos y eso es lo que yo asocio con amor Ujú. de pequeño, ¿no? Eso es lo que yo conozco como amor y resulta familiar. Entonces, cuando conozco a alguien que recrea esos sentimientos, entonces que me presta atención, pero de repente lo quita y es Ajá. ausente, es como, perfecto, así me trataba mi papá, ¿no? O sea, inconscientemente, Ujú. obviamente, y es lo que nos atrae, porque es lo que conocemos. Ujú. Entonces, por eso muchas veces acabamos en relaciones que no son muy sanas, ¿no? Porque repiten esos patrones. Entonces, no sé, siempre hay gente que tenía un casi algo con alguien, Ujú. ¿no? Que por algo no se da. Y muchas veces es justamente porque no se recrea eso que sentimos como amor. Entonces, en la mayoría de los casos, Sebas, ¿es el inconsciente el que está eligiendo? Sí, Ok. sí, creemos que somos libres de elegir a cualquier persona, pero en realidad nuestra elección está muy predeterminada por aspectos psicológicos de nuestra infancia. Entonces, ambas partes, como la parte biológica y la parte psicológica, son un peso enorme
enorme. La biología no la puedes cambiar, pero la parte psicológica sí. Cuando tú tienes muy claro el estándar de amor que quieres, incluso cuando cambia esa relación contigo mismo, ¿no? Y cambia tu amor propio, cambia quién te gusta y quién te atrae. Y se me hace muy fuerte, muy grave, Sebas, que busquemos repetir ese patrón de amor, incluso aunque es negativo, ¿cierto? Aunque haya sido, Sí. aunque sea negativo. Sí, y justamente, o sea, hacernos conscientes de esto, hacernos conscientes del patrón, poco a poco hace que vayamos cambiando, sí, como la manera de conectar con alguien, el tipo de persona que nos atrae. Y sí, es muy posible cambiar esos patrones. Y el primer paso es hacernos conscientes. El segundo paso es tener muy claro el estándar de amor que queremos, ¿no? O sea, cuando ya lo tenemos muy claro y lo visualizamos y estamos constantes, o sea, se crea un hábito mental. Entonces, cuando estamos en la vida, pues ya lo identificamos, ¿no? Entonces, tal vez esa persona que, pues vemos que es un partidazo, que sí es atractivo, ¿no? Pero que por alguna razón no nos atrae, ¿sabes? O sea, siempre he escuchado mujeres decir como, ay, pero no me atrae, es un partidazo, pero... de repente cambia esos patrones en su vida, se hace consciente y dice, probemos, vamos a ver. Y puede salir una relación increíble. Ok. ¿Y por qué sería importante, Sebas, buscar algo que quizás no sea tan familiar? Justamente... Familiar en el aspecto en el que no estoy acostumbrado, no en el aspecto de familia. Sí, pues es lo que nos hace cambiar de patrones y vivir relaciones más plenas, más sanas, más felices. Porque muchas veces lo que confundimos con así enamoramiento y que me gusta muchísimo son señales de peligro, de que nuestro corazón está latiendo mucho, pero no por amor, no por infatuación, sino porque literalmente tu cuerpo, tu sistema nervioso te está diciendo puede haber un peligro. Que de hecho hay un estudio de respecto a cómo confundimos el amor con el miedo, ¿cierto? Exactamente. Hay un estudio que es muy interesante porque se dieron cuenta que el enamoramiento provoca los mismos cambios fisiológicos en el cuerpo que cuando hay miedo, ¿no? Entonces el corazón se acelera, las palmas te sudan, o sea, todos estos aspectos fisiológicos. Entonces el cerebro no se da cuenta de cuál es cuál. Entonces si ve a una persona que le atrae, dice, pues seguramente es porque me atrae. O sea, nunca va a ponerse en automático a pensar en, le tengo miedo porque identifiqué que me puede gritar y que puede ser así y que puede, ¿sabes? Entonces, pues sí, caemos en relaciones que nos hacen daño, ¿no? Que tal vez no experimentamos esta plenitud al máximo. Y hay otro aspecto también muy importante, que a la hora de conocer a alguien, buscamos este enamoramiento y estas mariposas y esta gran emoción. Pero hay muchos estudios de cómo le hacen entrevistas a parejas que duraron mucho, ¿no? Y que son plenas, son felices y siguen juntas, ¿no? Después de muchos años. Y, o sea, es un estudio longitudinal, ¿no? De muchos años, sí. Cuando se conocieron y tiempo después, ¿no? Vieron qué pasa. Entonces, a la hora de conocerse, llenaron una encuesta y dijeron, híjole, pues no sentí como la gran emoción. Exacto. Pero le hicieron la misma pregunta 10 años después, 5 años después, y la memoria había cambiado. Y empiezan a decir que sí, que hubo muchísima emoción y que... Qué fuerte. Y las parejas que cortaron o que no tienen una buena relación, al inicio dijeron, sí, hay muchísima emoción. Y con el tiempo dijeron, no, no hubo emoción. Fue muy poco. Entonces es muy interesante cómo las relaciones que más bien sienten paz, ¿sabes? O sea, sientes paz con esa persona. Son las que más duran. Ok, ¿a veces no es bueno entonces que las cosas se den tan rápido en una relación? Sí, justamente como la rapidez, la intensidad, no necesariamente
es una buena señal, ¿no? Porque esa rapidez, esa intensidad, justamente puede venir de patrones, ¿no? Entonces, repito, ¿no? O sea, la cultura romántica en la que vivimos es como, ay, sí, perfecto, eso es lo correcto. Y como que perpetúa ese problema. Entonces, muchas veces, o sea, no digo que si suceden las cosas rápido ya está destinado a que no funcione. Hay muchas parejas que sí. Pero normalmente la rapidez y la intensidad es bueno observarla para decir, ok, ¿es la persona correcta o no? Y yo mucho lo que abogo es elegir viendo los defectos. Elegir viendo y conociendo las heridas, los errores, esos aspectos negativos, porque cuando hay enamoramiento, te digo, estamos ciegos a todo eso. Sí, sí, claro. Oye, Sebas, ¿y tú crees que hay personas en ese tema de la búsqueda, ¿no? De no repetir esos patrones, de elegir conscientemente y no inconscientemente, ¿tú crees que hay personas que son capaces de amar más que otras? Sí, y es uno de los aspectos que muchas veces le digo a las personas, busca esto, ¿no? Porque no todas las personas saben amar igual. Y no es que sean más valiosas como personas o no. Yo lo que hablo es que el amor y la capacidad de amar es un músculo que puedes cultivar, ¿no? Y así como Usain Bolt corre más rápido que nosotros porque es algo que entrenó, ¿no? Michael Phelps nada más rápido que nosotros porque es algo que entrenó. De la misma forma, hay personas que cultivan esa capacidad de amar. ¿A qué me refiero con esto? El amor es un estado emocional, ¿no? De alegría, de gratitud, de todo eso. Cuando tú estás en constantes estados de enojo, estrés, no hay espacio. O sea, cuando hay una emoción, no hay espacio para otra contraria. Claro. ¿Me entiendes? Es incompatible. Tú estás enojado y estás enojado. Entonces, una persona que está constantemente en esos estados emocionales, pues tiene muy poco espacio para estar en esos estados de amor. Entonces, elegir a alguien viendo esa capacidad de amar esos estados emocionales es súper importante, ¿no? Y entiendo que todos tenemos como periodos en nuestra vida de estrés, de adversidad, de cosas que tal vez no elegimos, pero ahí está sí, como la diferencia es observar qué tanto pueden lidiar con ese estrés, con esa adversidad y regresar a estados de alegría, de gratitud, de amor. Qué interesante, amar a alguien que tenga una gran capacidad de amar o buscar a alguien que tenga esa capacidad y que para que la tenga sea alguien que constantemente se pueda mantener en estados hermosos, ¿no? De gratitud, de amor, Exacto. contrarios a los otros. Sebas, una pregunta muy interesante es que te he escuchado decir que también nuestros gustos cambian cuando cambia nuestro amor por nosotros. ¿A qué te refieres con eso? Es muy interesante porque elegimos muchas veces desde vacíos, como hablábamos, ¿no? Desde patrones, desde vacíos. Si yo tengo, no sé, una herida de no sentirme suficiente, de, no sé, ¿no? De abandono, hay muchas heridas, pero voy a buscar eso que llene ese espacio, ¿no? Y voy a conectar tal vez con esta persona que no me hace caso, ¿no? A lo que me acostumbré tal vez por mi papá, por mi mamá. Y entonces, cuando me doy cuenta de esos patrones, trabajo en mí, ¿no? Y sano esas heridas, pues ya no encajo con eso. Exacto. ¿Sabes? Mi estándar ahora es otro. Entonces, por eso digo, cuando cambia nuestro amor propio, cambia el tipo de personas que nos atraen. De cierta forma, entonces, ¿aceptamos el amor que nos damos a nosotros mismos? Exacto. Se convierte en el estándar, ¿no? Y sobre todo también por eso hablo de visualizar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de relación quieres? Porque muchas veces ni siquiera como pausamos, hacemos esa introspección de cómo quiero que se vea la relación, ¿sabes? Muchas veces conectamos desde el instinto simplemente. Y hacer un ejercicio de, a ver,
quiero que se sienta así. Ujú. Quiero que en el día a día se vea así, ¿sabes? Sin estrés, sin preocuparme de dónde está y escribirle o que esa persona esté preocupada y me escriba todo el Ujú. tiempo. Sí, o sea, ¿cómo queremos que se vea y se sienta esa relación? Ese se convierte en el estándar y lo que buscamos, ¿no? Y aceptamos también de recibir. ¿Y qué tanto es un error en esta búsqueda el buscar yo ser elegido? Sí, es un muy buen tema ese. Y como decías antes de iniciar, eh, como llegamos a las citas con una mentalidad de que me elija, Ujú. ¿no? Y de buscar, sí, impresionar, buscar ser querido, buscar, ¿no? Ese amor de regreso. Entonces muchas veces desde ese espacio, pues no estamos muy atentos a lo que la otra persona nos está mostrando, Ujú. ¿no? Y nos clavamos con que esa es la persona y me atrae. Y tal vez te podría estar como pequeñas enseñanzas de, no, aquí no es, pero nunca hiciste las preguntas correctas para decir, híjole, no es ahí. Entonces sí, como cambiar el chip y decir, o sea, no busques que te elijan, sino tú buscar elegir, Ujú. ¿no? Y decir, a ver, ¿cuál es mi estándar y qué preguntas necesito hacer para conocer si esta persona entra en esa relación que yo visualizo? Totalmente. Y dicho de otra forma, entonces, no es buscar gustarle, sino buscar si a ti te gusta. Y de verdad vas con otra mentalidad cuando estás pensando, no qué digo para caerle bien, no qué digo para que sonría, sino realmente tener el radar listo a estos patrones, saber si visualizo algo así. Qué interesante. Pero Ujú. también, Sebas, no nos han enseñado a conectar. No tuvimos una clase en la Sí, secundaria o en la preparatoria que se llame Conexión 101. Cómo profundizar y crear conexiones profundas. Entonces, sí. con tanta experiencia, ¿qué dirías que funciona hoy en día? ¿O cómo se conecta con alguien? Ah, qué buena pregunta. Esa es la que más me gusta y por eso me dedico a lo que me dedico. Justo, no estamos acostumbrados a conectar desde un espacio vulnerable, ¿no? De las emociones. Pero paradójicamente, cuando nos abrimos emocionalmente, ¿no? Y cuando compartimos desde ese espacio emocional, es cuando las neuronas espejos se encienden, Mm. ¿no? Y es cuando conectamos. Entonces, muchas veces creamos, no sé, los planes, las citas, o incluso a nivel amigos, familia, ¿no? Que si el viaje, que si la reunión con amigos, pero como que la conexión se queda superficial. Se hablan de temas muy superficiales o como que sentimos que no profundizamos, ¿no? O Ujú. todos sacan en el celular, no sé si te ha pasado. Sí, claro. Entonces, justamente hacer como preguntas y hablar desde un espacio más emocional es clave para conectar con alguien. Es clave. Y muchas veces lo que he recibido, ¿no? Cuando hablo de esto, los hombres dicen, híjole, pero cuando me muestro vulnerable, las mujeres se alejan. Entonces aquí hay una diferencia muy importante. Es mostrar vulnerabilidad desde un espacio de confianza, Ok. ¿no? Sobre todo en las primeras citas, en donde proyectas que ese tema ya lo tienes trabajado, ¿sabes? O Ujú. sea, puedo platicar de mi adversidad, de mis dolores, de todo eso, pero desde un espacio emocional, o sea, ya no me desborda la emoción, sino yo ya lo trabajé y te lo estoy platicando desde esa seguridad. Y es muy diferente. Claro. Entonces, sí, nadie nos enseña a hacerlo. Porque para llegar a ese punto de conversación, primero necesito tener ese trabajo yo, ¿no? Trabajar esas emociones y poder comunicarlo. ¿Y tienes algunas preguntas, Sebas, de compatibilidad o algunos temas que sean importantes o que me avisen que puede eso generar más conexión? Ah, sí, la verdad es que, o sea, mi proyecto, ¿no? De los juegos de preguntas, Ajá. pues es eso, ¿no? O sea, son preguntas para poder generar esas conversaciones. Hay muchas, pero bueno, para darte un ejemplo, es, por ejemplo, ¿qué de tu vida te emociona en este momento? Ujú. ¿No? Y me encanta hacérselo a personas extrañas, porque no necesariamente tiene que ser de aspectos dolorosos, negativos, o sea, como emociones
negativas, más bien no placenteras, sino de aspectos emocionales así, ¿no? Y muchas veces como haces esta pregunta a alguien y conectas con él, o sea, con la persona que está a tu lado en el avión. ¿Qué te emociona de tu vida en este momento? O sea, se les iluminan los ojos y te empiezan a platicar y es increíble y conectas desde ese espacio, ¿no? Y como sientes que ya no estás solo con tus emociones en el universo y eres la única persona que siente eso, sino, wow, tú también, ¿sabes? Me conecto con esa emoción. Claro. Ujú. Oye, Sebas, pero hay otro prejuicio o una duda que existe es, ¿qué tan bueno es demostrar demasiado interés? Porque a veces cuando uno demuestra mucho interés, sucede un efecto contrario al que uno quiere recibir. Sí. Y es un poco como tocando el tema anterior. O sea, sigue habiendo temas. Nuestra mente sigue funcionando a través de jerarquías, ¿no? O sea, somos un animal que tiene jerarquías y no va a cambiar. O sea, nuestro cerebro van a pasar todavía muchísimos años para que eso cambie. Y, por ejemplo, sigue habiendo hipergamia. La hipergamia es justamente esta tendencia a buscar a alguien de tu estatus social, Ujú. ¿no? O mayor, Ok. ¿no? Y no solo eso. O sea, la hipergamia en hombres se ve como buscar a alguien muy atractiva y la hipergamia en mujeres es alguien, o sea, como, sí, con dinero, poder, estatus social, etcétera. Entonces, eso, nos guste o no, así funciona nuestro cerebro. Entonces, cuando tú persigues a alguien, Ujú. tu valor baja, ¿no? Ujú. Em, entonces, ahí hay un equilibrio, ¿no? Por este lado es real, pero por otro lado, también es cierto que se alejan al mostrar demasiado, ¿no? Si una persona, o sea, ya no es desde un espacio de perseguir, sino de estar presente, ¿sabes? Un hombre que le escribe y le dice, ahorita estoy ocupado, pero te escribo en un rato, ¿no? Y proyecta esta apertura emocional, ¿no? O disponibilidad emocional y le escribe constantemente, está ahí. Tal vez para una mujer que no está acostumbrada a eso, puede sentirse demasiado, ¿no? Si está Ujú. acostumbrada a alguien distante por sus patrones y heridas, alguien distante o alguien que no le presta atención o alguien que incluso la hace sentir menos, ¿no? Con ciertos comentarios, con cierto... Entonces, cuando alguien está presente, pues se aleja. No Ok. está acostumbrado a eso. Entonces, ambos aspectos son reales y juegan mucho en el papel de conexión. Oye, Sebas, estabas mencionando algo que se me hizo muy interesante. Dijiste, los hombres y las mujeres hoy en día ya no son compatibles. ¿Por qué? Uy, justo lo mencioné en una pieza de contenido y creo que hay tres aspectos. Número uno, que ya lo hablamos, es la hipergamia. Ujú. Número dos, los hombres invisibles adormecen su dolor, ¿no? Como adormecer el dolor. Y número tres, creo que hay que cuestionar las prioridades y las expectativas, ¿no? En donde las redes sociales y, sí, redes sociales, cultura, como ha trastornado justamente nuestras expectativas. Y no es que bajemos los estándares, sino que cuestionemos eso que estamos priorizando, ¿no? Entonces, sí, las prioridades. Las prioridades. Oye, y ahorita que mencionabas lo de los hombres invisibles, antes del episodio, me comentabas una frase de un psicólogo que me gustó mucho. Sí, las mujeres buscan hombres que aún no existen y los hombres buscan mujeres que ya no existen. Y se refiere a justamente que las mujeres buscan
también hombres que tengan este crecimiento personal, desarrollo emocional, inteligencia emocional, donde por tema cultural, pues muchos hombres no se adentran, como que no hay tanto. Y por otro lado, los hombres siguen buscando mujeres como muy apegado a los roles de género, ¿no? Sí, ama de casa, cuida a los hijos, esto, el otro, pero pues ya cada vez son más profesionistas, tienen más dinero. En Europa incluso ya tienen más trabajos, o sea, ya hay más mujeres en empresas grandes, incluso ganan más que los hombres. Entonces, hay pues sí, un cambio muy grande en roles de género. Ok, oye, Sebas, te tengo una pregunta muy interesante. Dentro de este panorama actual, ¿no? De lo que se está viviendo, esta epidemia de soltería, hay un fenómeno que yo creo, pero te quiero preguntar. ¿Por qué crees tú que los hombres ya no coquetean? Creo que hay ahí un tema también de roles de género que ha impactado mucho la sociedad. A partir de los movimientos de Me Too, Ujú, ¿no? Movimientos feministas que han sido muy positivos, ¿no? ujú, Como todo lo que pasaba en Hollywood, ujú. ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, de este cuate. Empiezan estos movimientos, ¿no? De exponer estos abusos, todo eso que ha sido muy positivo, pero también ha tenido un efecto secundario en los hombres, en donde ya no se atreven a hablarle a una mujer en persona, ¿no? Por miedo a que se les, se les etiquete como creepy, como Acosador. acosador, ¿sabes? O sea, como todos estos juicios, que es muy real. Ujú. Entonces, pues sí, como que los hombres han dejado de acercarse como en situaciones, ¿no? En persona, ¿no? A alguien en el metro, a alguien en la calle, en un café, etcétera. Como que ya hay una resistencia a hacerlo. Entonces, por un lado, ya nos están conociendo en persona, Ujú. y por otro lado, en línea, pues te digo, muchos no tienen esa atención, entonces estamos viendo estos problemas. Que era justamente lo que te quería preguntar. Si está bajando este nivel del coqueteo físico, tú visualizas, no es que queramos que sea así, pero que en un futuro se dé que las relaciones inicien ya meramente casi casi por medios digitales en un futuro. Eh, um, yo creo que, o sea, el incremento de relaciones que se dan por internet ya aumentó. O sea, no estoy muy al tanto de la estadística completa, pero según yo, ya es del 50-60% de relaciones que inician por aplicaciones de citas o por redes sociales. Incluso viendo como mis conocidos, Ujú. así pasa. O sea, conozco pocos amigos que conocieron a alguien en un café o, ¿no? No sé, en el antro inclusive. Entonces sí, o sea, creo que es una tendencia que va a la alza y hay que cuestionarnos justamente, pues, cómo podemos hacer para regresar a conocer en persona. Porque hay aspectos que en línea no te dicen, como las feromonas, Ujú. ¿no? Y no te das cuenta del tipo de persona que es, ¿no? Sí, hay muy poco de eso. Ok, entonces me surge una pregunta porque aparentemente lo que pareciera o la queja es que la crisis es de masculinidad. Pero ahorita una pregunta, Sebas, ¿la crisis es de masculinidad o es de conexión humana? Ya lo respondiste, sí. O sea, es de conexión humana. O sea, creo que es una fusión de ambas. Ujú, Este, porque sí creo que el hombre ya no sabe por dónde. Por un lado, em, hay muchas mujeres que hablan, que siguen queriendo como esta caballerosidad, que pague, ¿no? O sea, que ujú. tengo eso. Sí. Y por otro lado, hay otras mujeres pues, que son profesionistas, ganan muy bien, ya no creen en esos roles de género. Entonces, sí creo que hay una crisis de masculinidad porque, ok, ¿qué significa ser hombre en la Ujú. actualidad?
Ujú. ¿no? ¿Soy proveedor o no? Ahora las mujeres buscan sensibilidad, introspección, pero también alguien que lidere, que esté presente, que es una, es una paradoja muy interesante y los hombres no saben cómo integrar ambas partes. Ujú. Puedo ser emocional, puedo ser sensible y además puedo, o sea, sí, crecer profesionalmente Claro. y ser proveedor, etcétera. Entonces, sí hay un aspecto de masculinidad, también de feminidad y además De conexión humana. de conexión humana, sí. O sea, creo que las tres cosas, ¿no? Porque incluso de feminidad también. Y ves, para mí, en redes sociales, lo he visto en los comentarios en mis videos, hay dos bandos, ¿no? Ujú. Como las feministas de Hueso Colorado y el otro grupo que dice, a ver, espérame, no digas eso, yo sí quiero que paguen por mí, Sí, claro. ¿sabes? Entonces se ha visto como una división y son estos temas que hay que hablar, o sea, que ya en las citas, pues ya es importante decir, a ver, ¿tú qué esperas? O sea, Ujú. ¿cómo ves los roles de género? Ujú. ¿No? ¿Sigues esperando eso o no? Claro. Entonces, sí, creo que como humanidad tenemos que hablar de estos temas y tener respuestas. Tal vez yo no las tengo, ¿no? Pero pues sigo descifrando, sigo descifrando cuál puede ser lo más equilibrado, ¿no? Para Ok. el ser humano. Mucho se habla de energía femenina, masculina. Ujú. Sí. Ok, ok. Y de hecho, se ha demostrado hoy en día que uno de los efectos, de hecho creo que se hizo un estudio en Japón, si no me equivoco, ahorita nos contarás, es que ya hay menos interés, más en hombres, pero también en mujeres, en buscar tener una relación. Sí, creo que Japón es una de las sociedades que nos pueden servir como advertencia de lo que puede pasar si nos perdemos tanto en la tecnología, en redes sociales, en ahorita inteligencia artificial, ¿no? En donde los jóvenes, la gran mayoría de jóvenes, hombres y mujeres, ya no están interesados en tener relaciones románticas, incluso relaciones sexuales. Como que se ha convertido en una cultura asexual inclusive, ¿no? Por la tecnología. Ya había estadísticas antes de que los matrimonios japoneses no tienen relaciones sexuales y que es muy común que vivan en cuartos separados los matrimonios. Y ahora el impacto se está viendo en los jóvenes, ¿no? Sobre todo en grandes ciudades como Tokio, donde, pues sí, la tecnología y están pegados todo el día, Ujú. donde tienes avatares, ¿no? Y Ujú. que los niños ya con el iPad ya aprenden con avatares, ya aprenden con inteligencia artificial. Eh, ahorita, sí, con estos chats inteligentes, la gente vierte su vulnerabilidad emocional en estos aspectos y ya no cree necesitar la conexión, ¿no? O simplemente se adapta a decir, pues ya soy invisible y en vez de buscar mejorar y buscar como tener esa atención de las mujeres, de los hombres, se resignan a estar solos. Ujú. Entonces sí, como que hay un aspecto eh, emocional que tenemos que regresar a eso. ¿Tú crees que en el fondo hoy en día hay una preferencia de prefiero estar solo, dada la complejidad de las relaciones, dada la complejidad de las personas, prefiero y es mejor para mí estar solo? Sí, sí. Y es que el ser humano es muy interesante y tú que te dedicas más a estos temas, creo que me vas a dar la razón, pero el cerebro es muy interesante. Cuando hay un dolor tolerable, Ujú. aceptable, al que ya me acostumbré, Ujú. voy a preferir eso antes que arriesgarme a un posible dolor más grande. Eso es lo que cree la mente, ¿no? O Ajá. sea, si yo me arriesgo, salgo de mi zona de confort y busco crecer, desarrollar mis habilidades sociales, hablarle a alguien en la calle, o sea, ese aspecto para el cerebro puede representar más riesgo y más dolor que quedarme donde estoy. Entonces, te acostumbras a ese dolor y acostumbrarse a ese dolor es muy riesgoso. ¿Y qué pasa
cuando alguien hoy en día ya se acostumbra a esta soltería y se cierra a las relaciones? Pues, y ahí lo podemos conectar justamente con todo lo que platico de la importancia de las relaciones sociales y el impacto en la felicidad. Hay muchísimos estudios de cómo las relaciones sociales son el aspecto más importante para nuestra felicidad, para nuestra salud incluso, ¿no? Y para el éxito inclusive. Entonces, el aspecto más importante, o sea, el que impacta más nuestra vida, nuestra plenitud, nuestra felicidad, son las relaciones. Entonces, por eso es tan importante como regresar a eso, ¿no? O sea, no somos un ser vivo individual, ¿no? Evolucionamos para ser manada, ¿no? Y desde ese espacio es muy importante recuperar eso, ¿no? Y pues al final la relación de pareja es la persona con la que más vas a pasar tiempo en tu vida. Sí. ¿No? Entonces, y va a influenciar toda tu vida. Toda. Cuánto dinero generas, cuánta salud tienes, qué hábitos tienes, qué costumbres tienes. Entonces, elegir bien y regresar a buscar conectar es clave. Y por eso me he interesado tanto en Claro. aspectos de relaciones, de buscar que los solteros conecten, ¿no? Y justamente todos los juegos y productos que hago es para eso, para que la gente regrese a conectar. Ok, y además de la felicidad, que digo es un pilar importantísimo y creo que el más importante de la vida, ¿crees que hay algún otro daño físico que podamos recibir si nos acostumbramos a vivir en soledad? Sí, y hay muchas estadísticas muy impresionantes. Hay un metaanálisis de Julian Holstad que habla de que la soledad o la percepción de soledad es tan dañina como fumar 15 cigarrillos al día. O sea, es impresionante. Y no nos damos cuenta del impacto en la salud que tiene no conectar, ¿no? Pero si no tienes ese contacto y incluso aunque lo tengas, pero te sientes solo, tu cuerpo entra en un estado de estrés, ¿no? Y se ha visto, o sea, cómo entra en un estado el sistema nervioso de simpático, de pelea o corre, donde no está descansando, donde no está teniendo regeneración celular, impacta, sí, muchísimo nuestra salud. ¿Hay algún otro estudio que te guste que diga el impacto de esta soledad o de esta no tener relaciones o conexiones profundas con los demás? ¿Qué te gusta a ti? Híjole, ahorita más bien lo que se me viene a la mente son los estudios positivos. Ok. Por ejemplo, las famosas zonas azules son 5 zonas en el mundo donde un antropólogo vio que había una concentración anormal de personas que llegaban a 100 años o más. Entonces empezó a estudiar, ¿no? O sea, pasó tiempo en esas comunidades y decir, a ver, ¿cuáles son los factores, ¿no? Y son varios, ¿no? Obviamente la alimentación, el ejercicio físico, o sea, como que eran personas que salían a caminar mucho. Pero el factor más importante que notó es el sentido de comunidad que existía, ¿no? Y estoy hablando de Nicoya en Costa Rica, un lugar en Italia, no recuerdo el nombre, en California, Loma Linda, California, Okinawa, Japón. Entonces, son estos lugares donde se dieron cuenta que el sentido de comunidad era impresionante, ¿no? Donde los vecinos se reunían muy seguido a verse. Los amigos también constantemente estaban en contacto, se veían, se reunían. Incluso había estos lugares donde como que se vivía en comunidad, ¿no? Y lo comparas con las ciudades grandes actualmente, en donde vives en un edificio de 30 departamentos y no conoces a tu vecino, ¿no? Vas en el autobús y no hablas con la persona de al lado. Entonces, como que regresar y hablar de la importancia de esto es impresionante. Hay otro estudio del impacto de la felicidad. En un autobús de las afueras a Chicago, ¿no? Muchas personas que iban a trabajar
les hicieron un estudio y les preguntaron primero, como una encuesta previa, cómo se sentirían si hablan con un extraño, ¿no? Y todos, la gran mayoría decía, no, va a ser súper incómodo, me voy a sentir peor, o sea, es algo que evito. Hicieron el estudio, lo dividieron en 3 grupos. Un grupo de control que no les dijeron nada, un grupo que les pidieron que como entablen una conversación con alguien, les hagan preguntas, y otro que les dijeron no hagas nada. Y terminando el trayecto, les volvieron a hacer otra encuesta y les dijeron, ok, ¿cómo te sientes? Nuevamente del 1 al 10. Y todos del grupo B, los que se acercaron, dijeron sentirse mejor de lo que empezaba. Y sí, o sea, como que subestimamos el impacto de la felicidad. Y puede ser hablarle a la persona que está atrás en la fila del banco. Todo eso tiene un impacto en nuestra felicidad. ¿Y por qué si esos de los factores principales, Sebas, estamos allá afuera buscando la felicidad en el éxito y en los logros y en otras cosas? Sí, híjole, es muy paradójico, ¿no? Pero creo que culturalmente nos enseñan a que cuando tenga esto, cuando logre esto, seré feliz, ¿no? ¿Qué es eso que estamos buscando para ser felices? O sea, creo que cada quien tiene como sus reglas, ¿no? Imaginarias. Pero las más comunes es, sí, el éxito, dinero, viajes, ¿no? O sea, como que hay varias como cosas que se repiten, ¿no? La pareja incluso, ¿no? Desde un espacio de cuando tenga pareja seré feliz, ¿no? En vez de, ok, soy feliz y comparto camino con alguien. Entonces tenemos estas reglas imaginarias y creo que muchas veces viene de que creemos que cuando pase eso, seremos queridos, ¿no? O sea, cuando tenga este éxito, voy a tener la atención, voy a tener el cariño. Sí, como que la cultura nos programa para eso, y también hay un aspecto de que el cerebro busca placer, sobre todo cuando hay dolor. Entonces buscamos aquello que nos da placer y lo confundimos con felicidad. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el placer? El placer es efímero, se va muy fácilmente. Hay una analogía que repito mucho de ¿qué pasaría si te comes una rebanada de pastel de chocolate? ¿Eres feliz? En el momento. Exactamente. Entonces, sí, cuando lo pregunto, mucha gente dice, sí, estoy feliz. Una segunda rebanada, sí, soy feliz. Una tercera rebanada, híjole, pues ya no me la puedo comer, ya hasta me da asco. ¿Por qué? Si el pastel te diera felicidad real, no se iría tan fácilmente. Entonces no es felicidad, es placer. Son los carbohidratos que necesitas para sobrevivir. Y el cuerpo dice, genial, tengo carbohidratos, repite esa acción porque voy a sobrevivir. Y lo mismo pasa con todo. No sé, ¿qué te hace feliz? Ay, me encantan las series y las películas y disfruto mucho eso. Qué bueno, pero eso no es felicidad. Eso es placer. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento vas a recordar? A ver, cuéntame la última vez que viste y que te sentiste así. Pues no, eso no lo recuerdas, son los videojuegos. ¿Y sabes cuándo se convierte en felicidad? Cuando se comparte. Cuando hay un aspecto social, incluso la memoria lo recuerda. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste videojuegos con tus amigos? Eso sí lo recuerdas. Es cierto. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay un aspecto social y eso sí da felicidad. Entonces sí, esa es como la diferencia, es efímero, ¿no? Te compras algo o lograste algo, genial, soy feliz. Pasa un tiempo y pues ya no te da felicidad, ya. Incluso el Lamborghini, el millón, lo que sea, cualquier logro, dejó de pasar. Y a mí me pasó, ¿no? O sea, yo muy chico vendí mi empresa, escribí mi libro y de repente pues, estaba en depresión.
Estaba más triste de lo que pensé que, porque durante muchos años tenía esta regla imaginaria, cuando logre esto, cuando pase esto, seré feliz. Pasó, fuck. No soy más feliz que antes. Al revés, entré en un vacío más grande. Puta, hice todo esto para ser feliz, ¿y ahora qué? Entonces mucha gente va de logro en logro buscando esa felicidad y nada los llena. Entonces, como regresar y esta información decir, compartirlo, a ver, voy a justamente generar eso, no esperar que tenga la atención y el reconocimiento, sino yo darlo. Ujú. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo sigues? ¿Qué te ha pasado? Y conecto desde ese espacio. Soy yo el que procura a las personas y vas a ver cómo eres feliz. Claro. Y qué padre, Sebas, que ahorita que estamos hablando de felicidad, no lo estamos cerrando a una pareja, lo estamos cerrando a las conexiones humanas y a esta parte social que todos tenemos y que todos necesitamos. Pero una pregunta, muchas veces, ¿qué tanto de esta necesidad la cargamos solamente en la pareja? Y nos cerramos a conseguir esa misma necesidad de otros medios sociales. Sí, incluso, pues es muy común, ¿no? No sé si... Bueno, yo he sido esa persona, ¿no? Ujú. Que tiene la pareja y se desaparece de los amigos, Ujú. ¿no? Y justo porque, o sea, como que le ponemos todo el peso a que la pareja es la que nos va a hacer felices. Y es muy curioso porque incluso para conectar con alguien, pues mientras más personas conozcas, más amigos hagas, más probabilidades tienes que te presenten a alguien, de que te inviten a algo y conozcas a alguien nuevo. Ujú. Entonces sí, es interesante. ¿Y en esta felicidad crees que viene más de la cantidad de mis relaciones o de la calidad de mis Sí, relaciones? calidad completamente. La calidad de la relación, ¿no? De qué tanta profundidad emocional puede haber, qué tanta conexión siento, ¿no? Y no tiene que ver con tiempo. Mm. Eso es súper importante. Tú puedes frecuentar a alguien muchísimo, pero no tienes idea de cuáles son sus dolores, sus deseos, sus emociones, ¿no? Y seguramente tú que juegas pádel como yo, puedes frecuentar a una persona 3 años y estar jugando todas las semanas, 3 horas, 4 horas con él, pero se conocen, no realmente, ¿no? Es cierto. O incluso en el trabajo. Vas a la oficina y conectas superficialmente siempre con 5 personas y están todo el día, o sea, son 8 horas al día. Pero, ¿sabes que su mamá está con cáncer y está sufriendo? Tal vez no. Incluso los negocios, las empresas no dan ese espacio para que se conozcan. Se requieren conversaciones profundas, entonces. Así es. Sebas, cerremos. Gran entrevista, broche de oro. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué te gustaría dejar? Híjole, creo que el mensaje más importante es trabajar en nosotros mismos. Tener esa introspección, conocernos. Sé que suena muy repetitivo y muchos maestros muy sabios alrededor de la historia lo han dicho, pero la verdad es que resume pues todo lo que enseño. Si te conoces a ti mismo y trabajas tus emociones, todo lo demás se da naturalmente. Si estás aquí, sabemos que es porque te gusta crecer, aprender, pero sobre todo llevar tu vida al siguiente nivel. Por lo tanto, queremos pedirte un favor. Si algo de lo que encuentras aquí te suma valor, la forma en la que puedes apoyarnos de forma totalmente gratuita es suscribirte, dar like y si te gusta algún material, compartirlo. De esa forma, nuestro compromiso va a ser siempre seguir produciendo el contenido de la mejor calidad, seguir buscando a las mejores personas y al mejor talento para entrevistarlos y así que tú tengas la mejor calidad de contenido. Muchas gracias.